y nada en ti se perderá. Es en mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo hoy, y hoy puedo ver con claridad. Los velos están cayendo hoy, y hoy me puedo levantar. Los velos están cayendo hoy, y hoy me puedo levantar. Los velos están cayendo hoy, y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control.
Muy buenas noches. Gloria a Jesús. Muy buenas noches. Que el Señor los bendiga. Gloria a Jesús. Muy bien. Dios es bueno. Nuestro Dios es muy bueno. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Una vez más, saludos cordiales en Cristo Jesús para todos los hermanos, amigos que están conectándose en esta noche. Saludos cordiales a la Grey de la Fuerza de Israel Monte Sinaí. Bendiciones en Cristo Jesús para cada uno de ustedes. Dios me los bendiga, me los siga guardando y fortaleciendo en medio de este tiempo, ¿no? Dios ha sido bueno. Hemos adorado al Señor, hemos dado alabanza. Es importante seguir adorando a nuestro Rey en todo tiempo, ¿no? Vamos a esperar unos segunditos más para que se sigan conectando los amigos, los hermanos. Comparte el link a su familia, comparte el link allí a sus amigos en esta noche para poder compartir el mensaje del Evangelio, que llegue hasta esos corazones necesitados, que llegue hasta esos corazones que necesitan pues la palabra de nuestro Dios. Amén. Gloria a Jesús. Dios me los bendiga una vez más, me los guarde, los siga usando ahí en sus casas, los siga usando en sus hogares. Dios ha sido bueno, Él se ha manifestado con misericordia, con consolación, con bondad, con amor de diferente manera en medio de la crisis, en medio de la tribulación. Dios nunca nos ha desamparado ni nos ha dejado. Amén. Gloria a Jesús. Saludos cordiales para los que se están conectando en esta noche. Bendiciones en Cristo Jesús a cada uno de ustedes. Muy bien. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Quisiera que usted también lo haga allí en casa, que incline su rostro y le diga al Señor, háblame en esta noche. Padre, háblame a mi necesidad. Conoces mi necesidad. Quiero recibir esa palabra que cambie y que transforme mi vida. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Transformar las vidas, cambiarlas, guiarlas, orientarlas. Así que vamos a orar esta noche. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu amor, tu bondad, tu misericordia, porque hasta aquí nos has sostenido. Podemos decir, Ebenezer, tu presencia ha estado con nosotros, tu presencia nos ha acompañado, Señor Padre eterno, tu poder y tu gloria se ha manifestado de diferentes maneras, Señor, en cada familia, en cada hogar, Señor, llevando, Padre, ese amor, esa consolación, esa fortaleza a cada hogar y a cada familia, Padre. Levantamos bandera de victoria en esta noche, Padre, porque su presencia está con nosotros en cada hogar y en cada familia. Te pedimos ahora, Señor, que hables a nuestras vidas, que sea tu palabra exhortándonos, que sea tu palabra, Señor Padre, penetrando lo más profundo de nuestro ser, trayendo cambio y trayendo transformación para una vida distinta, agradable a tu presencia. Gloria a Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, el tema en esta noche lo hemos venido compartiendo entre la semana para poder llegar a entender lo que esta noche Dios nos quiere hablar. Es en la crisis cuando se revela el carácter. Es en la crisis cuando se revela el carácter, ¿no? Es muy importante que entendamos que Dios nos va a ir de alguna forma poniendo en diferentes etapas de nuestras vidas en situaciones que nosotros la denominamos crisis, ¿no? Crisis, algo que quizás no podemos manejar, que ha salido de nuestras manos, que quizás nosotros no la hemos provocado, pero lamentablemente estamos inmersos en esta vida o propensos a vivir diferentes etapas y diferentes crisis, por decirlo así, ¿no? Pero ¿para qué nos sirven? ¿Por qué son útiles? ¿Por qué Dios las permite?
Es muy importante esta noche llegar a conocer, porque es el objetivo de este mensaje, ¿no? Es el objetivo de este mensaje, saber por qué Dios permite que esas crisis vengan o lleguen a nuestras vidas, o seamos parte de una crisis que ninguno de nosotros quisiéramos ser parte, pero allí Dios se manifiesta y hace algo muy, muy importante que nos sirve para ir cambiando, para ir transformando nuestra vida, ¿no? Que es mostrarnos, revelarnos realmente quiénes somos, revelar nuestro carácter, ¿no? Vamos a la palabra de Dios. El texto bíblico en esta noche está en Romanos capítulo 5, el libro de Romanos capítulo 5. Vamos a estudiarlo en esta noche, el libro de Romanos capítulo 5. Vamos a leer la palabra de Dios, ¿sí? Gloria a Jesús. Dios ha sido bueno, Dios es bueno y Él nos ayuda cada día. Muy bien. Romanos capítulo 5 dice, en consecuencia ya hemos sido justificados mediante la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. El 3. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. El 4. La perseverancia entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. El 5 dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Gloria a Jesús. Aún en medio de todo sufrimiento, de toda crisis, allí el Señor tiene un propósito. Tiene un propósito. Nuestro Padre tiene un propósito, ¿sí? Muy bien. Y eso se nos va a ir poco a poco mostrando a través de este mensaje. Que Dios nos ayude, ¿sí? Que Dios nos ayude en esta noche. Hemos leído Romanos capítulo 5 y dice que nos regocijemos aún en medio del sufrimiento, en medio de cualquier dolor. Ahí Dios se revela de una forma gloriosa, ¿no? Dice que el tema de esta noche, que es en la crisis donde se revela el verdadero carácter. Y hemos leído Romanos capítulo 5, donde encontramos una verdad, ¿no? Que nos regocijemos en el sufrimiento, porque eso también va a traer esperanza, va a traer fe a nuestros corazones. Es que la crisis realmente revela lo que nosotros somos, no que lo que los demás piensan de nosotros. No, 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 eso es algo muy diferente. Una cosa es lo que los demás piensen de usted y otra cosa es lo que realmente es usted. ¿Y dónde se revela eso? En la crisis. Las adversidades, las circunstancias difíciles de la vida ponen en manifiesto nuestro real carácter, ¿sí? Revelan lo que hay adentro de nosotros, si hay grietas, si hay heridas, si hay debilidades, si hay fortalezas. Él va revelando eso de nosotros. Mientras pronunciaba esta palabra, revelar, quería o venía a mi mente ese recuerdo de aquellos rollos que se usaban en las cámaras antes, cuando se tomaban las fotografías tradicionales. Muchos de nosotros o contemporáneos recuerdan aquellos rollos, ¿verdad? Que nosotros teníamos que necesariamente comprar aquellos rollos para poder tomar una fotografía, si no nuestra cámara no tenía ninguna utilidad, ¿verdad? Y estos rollos, después de nosotros tomar las fotos, iban a un cuarto oscuro, para que un especialista, alguien preparado en esta materia, pueda revelar los negativos, pueda revelar aquellas películas que estaban dentro de los rollos, ¿verdad? Asimismo nos parece las crisis. Las crisis nos parecen esos cuartos oscuros donde no tenemos aparentemente una luz que pueda brillar al final del túnel. Parece algo tremendamente terrible, pero ahí se va revelando realmente nuestro carácter, lo que usted y yo
somos, lo que usted realmente somos. ¿Usted quiere conocerse? Si no, no saque su cédula, no mire su número de cédula de identidad, no. Realmente cómo usted y yo actuamos en una crisis. Eso es lo que realmente somos, ¿no? Y decía, tomando el ejemplo de aquellos rollos en las cámaras tradicionales, ellos revelaban las fotografías que había tomado pues alguna persona en esas cámaras tradicionales. Ahora ya no se utilizan, ahora se utilizan las cámaras digitales y ya poco o casi nada aquellos rollos y ya no se revela aquellos negativos. Pero nos quedan allí una enseñanza, ¿no? Nos queda una enseñanza. Aquellas tomas o fotografías que se tomaban de alguna forma nunca iban a salir a la luz si no iban al cuarto oscuro. Nunca iban a salir como una fotografía realmente si no iban al cuarto oscuro y eran reveladas por un profesional. Asimismo nuestras vidas. Si usted y yo no pasamos por una crisis, no vamos a revelar realmente lo que es nuestro carácter, realmente lo que somos, porque cuando hablamos de carácter es realmente lo que somos. Pero, ¿qué es realmente una definición de la palabra carácter? Podemos encontrar muchísimas en el diccionario de la Real Lengua Española, pero quiero compartirles algo que encontré. Dice así: muchas veces tendemos a asociar esta cualidad con esas personas que se alteran fácilmente, o con aquellas personas que cuando discuten piensan que alzando la voz van a conseguir acabar con el conflicto, haciendo pequeño al otro. Realmente cuando nosotros escuchamos la palabra carácter, lo que lo asociamos, la costumbre en nuestra mente es asociarlo con personas como el párrafo que he leído ahora, donde creemos que las personas que tienen carácter son aquellas personas que gritan más fuerte, son aquellas personas que vociferan, son aquellas personas que quieren ganar una pelea, un conflicto a punta de gritos o cosas así. Y hemos concebido un concepto muy equivocado de lo que realmente es carácter. El carácter se revela justamente cuando viene una crisis. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro paso? ¿Cuál es hacia quién vamos? ¿A quién le pedimos dirección en medio de la crisis? Ahí se va revelando nuestro carácter. El carácter de una persona es la manera en cómo reacciona habitualmente frente a una situación. ¿Cómo usted reacciona frente a la crisis que le ha llegado, frente a la crisis que le ha pasado? Muchos se han quedado desempleados, otros su salario ha sido reducido, otros han caído enfermos y otros hasta han perdido familiares. El luto ha llegado a casa, muchos han pasado esto. Entonces, ¿cómo usted ha reaccionado frente a estas situaciones? La respuesta está allí, entonces, de cómo es su carácter. Es también una forma, dice, de expresar esta manera de reaccionar, señalando que se posee tal o cual perfil, característica o inclinación. ¿Cómo reacciona usted frente a la crisis? ¿Cómo reaccionó frente al aislamiento? ¿Fue responsable o fue una persona irresponsable que no le importó el prójimo y no se cuida y no sale con las debidas precauciones? Todo eso forma el carácter de la persona. Nuestra reacción frente a las situaciones cotidianas de la vida, frente a las actividades normales que hacemos o que nos vienen en el diario vivir, frente a esas situaciones, ¿cuál es nuestra reacción? Entonces, allí usted va a conocer, se le va a revelar su carácter. Quiero en esta noche ir a 3 ejemplos bíblicos para continuar con el mensaje. 3 ejemplos bíblicos que nos van a ayudar a establecer muchas situaciones en las que usted y yo podemos estar y quizás podemos reaccionar de la misma manera. Quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra desde el versículo 1, desde el versículo 10 vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Génesis 12:10 dice: en ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir
a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai, yo sé que eres una mujer muy hermosa. El 12. Estoy seguro de que cuando te vean los egipcios dirán perdón, es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Palabra de Dios. Hemos leído Génesis 12, 10 al 13. Gloria a Dios. ¿Qué pasaba aquí? El padre de la fe, Abraham, aquel que fue llamado de Ur de los Caldeos y salió en plena obediencia. Podemos aquí estar toda la noche hablando de características y virtudes increíbles de este hombre de Dios, amigo de Dios, como el Señor lo llamó el hombre de la fe, el padre de la fe. Pero en este pasaje bíblico, en Génesis capítulo 12, estamos viendo a un Abraham totalmente desconocido, quizás para algunos de nosotros que nos hacíamos la idea de que Abraham no había fallado. Pero quiero decirte algo, lo más hermoso de la Biblia es que me relata todo, las virtudes, los aciertos y aún los desaciertos de hombres de Dios. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para ver sus debilidades nada más? No, sino que también podamos nosotros entender que estamos propensos a reaccionar de esta forma en situaciones que nadie se imagina que usted quizás pueda reaccionar así. No estoy haciendo una apología al pecado ni solapando el pecado. Aquí hay una mentira evidente, una reacción tremenda de engaño. Sí, Abraham, y aún no solamente él, invita a ese error a su esposa. La mentira. Abraham cayendo en un grave pecado en ese momento. ¿Por qué? Nos dice el versículo 10 que en ese momento había hambre en toda la región, había hambre y fue a Egipto a buscar alimento. Él sabía el peligro que iba a correr, él lo sabía de antemano, lo sabía. Entonces, por eso es que de alguna forma le nace la idea genial de engañar a los egipcios, en este caso al faraón. ¿Y cómo llega la mentira? Por miedo. ¿Cómo reacciona frente a una crisis como esta? Hambre, yendo a un lugar donde sabes que tu vida corre peligro, que no, los que amas corren peligro y tienes que mentir allí. Vemos que usted y yo somos frágiles en situaciones, en situaciones como las que Abraham está pasando. Cuidado, caemos en el error de juzgar en esta noche a Abraham. No. Porque si no, mirémonos al espejo y también identifiquémonos. Si en algún momento usted y yo no hemos cometido un error como aquel. Quizás no el mismo, pero cómo reaccionamos frente a la crisis. En nuestro diario vivir, cómo reaccionamos frente a una situación adversa. Es importante reconocerlo en esta noche. Porque cuando usted y yo reconocemos una situación, cuando se nos revela realmente el carácter en ese momento, entonces allí viene un cambio. Es el objetivo de este mensaje en esta noche. Abraham falló deliberadamente. Vamos a leer el versículo 14 que dice así. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También los funcionarios del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. Palabra de Dios. Era lo que iba a suceder. Abraham lo sabía de antemano y había preparado tremendo engaño y tremenda mentira. A las personas les sucede así. Cuando hay una trama, cuando hay un engaño, tarde que temprano, eso va a ser revelado. Eso va a salir a la luz. Fue descubierto Abraham. Fue descubierto. Es mi hermana. Es la mentira que usó Abraham en Génesis capítulo 12. Pero cualquiera puede pensar que cometiendo este error, Dios lo saca airoso. Usted lo puede leer ahí con más detenimiento. Lo voy a parafrasear rápidamente.
Dios lo saca airoso aquí, le perdonan la vida, lo bendicen y sale de allí. Y pensamos que allí pues Abraham aprende una gran lección y nunca más vuelve a cometer el mismo error. Todos creyéramos eso. Pero si usted va a Génesis capítulo 20, Abraham vuelve a cometer el mismo error. En una situación de crisis, en una situación de presión, se revela una debilidad, una grieta en Abraham. Se revela allí. Entonces, ¿qué podemos aprender de este primer ejemplo? Que es muy fácil deslizarnos. Somos muy frágiles si no nos agarramos de Dios. Es muy fácil deslizarnos a hábitos pecaminosos si nos descuidamos de lo más importante. Aún en este tiempo de crisis, es cuando usted y yo necesitamos más oración, más comunión, más lectura bíblica. Porque sin un tiempo normal, por decirlo así, un tiempo regular, usted tenía un devocional con Dios. En tiempo de crisis, corremos mayor peligro en deslizarnos a hábitos pecaminosos. Mayor presión. Dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y parece que en la crisis como que se desata. Entonces es importante que no nos deslicemos, que oremos, que busquemos el rostro de Dios. Y en tiempo de crisis, con mayor ímpetu, con mayor acción, predique más. Háblele a la gente de Dios. Proclame el evangelio de Dios. Busque llenarse de la presencia de Dios y comparta lo que Dios pone en su corazón. Abraham tropezó con algo 2 veces. Cuidémonos de no tropezar con el mismo error 2 veces. Porque aquí en vez de confiar que Dios podía mantener a su familia cuando lo sacó de Ur de los Caldeos, cuando lo llamó, en vez de confiar que Dios lo podía proteger, se deslizó hacia el pecado. Pero hemos visto que su plan, o sea, el plan de Abraham, falló totalmente, totalmente. ¿Qué se revela en esta situación? Que el carácter de Abraham tenía que ser todavía procesado. Tranquilo. Si algo se ha revelado a ti en esta noche hasta ahora de tu carácter y el mío, no nos asustemos. Pongámoslo en las manos de Dios para que Él lo trabaje, lo pula. Y seamos cada día mejores para Él. Vamos al segundo ejemplo en esta noche. Salmos 137, una bella historia. Triste, tiene un poco de verdad, tiene allí algunas cosas que vamos a trabajar en esta noche ahí rapidito. Salmos 137 dice la Biblia, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que habían en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres, nos decían, cántenos un cántico de Sión. Gloria a Jesús. Hemos leído el Salmo 137 desde el versículo 1 al 3. ¿Qué estamos viendo allí? Rapidito para hacer historia nada más. El pueblo de Israel fue llevado a cautiverio, a esclavitud por los babilónicos. Y ahí estaban en un lugar desconocido como esclavos en una situación terrible. Llamémoslo, estaban en una crisis. Totalmente. Y dice que aquellos pobladores de Babilonia les pedían que canten, que canten. Porque Israel era conocido como un pueblo cantor, un pueblo que adoraba y alababa a Dios. Pero aquí en el relato
Vemos que ellos no querían cantar. Por último, habían colgado sus arpas en los álamos, en los árboles que estaban a su alrededor. ¿Cómo estaba su espíritu? ¿Qué es lo que se revelaba del carácter de estas personas en el exilio, en esa crisis? Cuando a Dios hay que adorarlo en todo tiempo. Cuando a nuestro Señor hay que adorarlo en todo momento. A ellos no tenía nadie que pedírselo, ellos tenían que adorar. Pero en vista del silencio, de su silencio, dice que hasta las piedras hablan. Aquellos pobladores de Babilonia, quizás en burla, quizás en afrenta, le pidieron que cante. ¿Qué has hecho en esta crisis? ¿Te has puesto a adorar a Dios? ¿Te has puesto con tu familia a cantarle al Señor? ¿O has cesado tu canto? ¿O has colgado tu arpa? ¿O tu adoración sigue subiendo al trono de la gracia, no importando tu circunstancia ni tu crisis, porque lo que se revela en tu carácter es fidelidad? Leamos lo que dice el 4. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Ah, Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, que la mano derecha se me seque. Si de ti no me acordare ni te pusiera por encima de mi propia alegría, que la lengua se me pegue al paladar. Y voy a repetir el versículo 4, porque ahí está la esencia de la revelación del carácter de los exiliados de ese momento. Dice así: ¿cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? ¿Cómo adorar a Dios si estamos en una crisis? ¿Cómo adorar a Dios? Prefiero colgar el arpa, que cese el cántico, porque estoy lleno de tristeza y de congoja, porque la vida se me ha terminado y ya no puedo adorar a Dios. Se revelaba el carácter de esta gente. En medio de una crisis es lo que va a suceder. Pero qué lindo hubiera sido si en este Salmo 137 dijera que a pesar de que estaban en la tierra extraña, ellos seguían adorando, que a pesar que estaban exiliados y en esclavitud y atormentados por los de Babilonia, ellos seguían adorando. Tristemente, lo que la Biblia me registra es que ellos colgaron sus arpas. Te hablo a ti en esta noche, adorador, adoradora de Dios, que no cese tu cántico. Pueblo de Dios, que tu cántico se escuche en la mañana, en la tarde y en la noche. Que no ceses de adorar. Los levitas tienen que manifestarse en este tiempo. Ay, pero pastor, si no estamos en la iglesia, pastor, no estamos en el altar. Tú eres el altar. Tú eres la iglesia. Comienza a adorar a Dios. Comienza a adorar a Dios. Sigue adorando a Dios. No cuelgues tu arpa. Sigue creyendo que hay un Dios poderoso que está en toda la tierra y no importa la circunstancia ni la crisis, porque lo que quiere ver en ti, que se revele un carácter fiel, un carácter sumiso, un carácter que le cree al Dios de los cielos. No es fácil. ¿Por qué? Porque tenían su corazón lleno de tristeza, lleno de dolor, haber su ciudad destruida y todos los exiliados, haber perdido su familia, tantas cosas, pero a pesar de eso, sigue adorando, sigue adorando. Que lo que se revele en esta noche de tu corazón, de tu carácter, sea la adoración al Rey de Reyes. Sigue adorando. Vamos a ver en esta noche el último ejemplo, pero no sin antes
recordar. Es verdad, ellos no tenían deseos de cantar, pero alabar a Dios, darle adoración a Dios, no solamente es cuando yo lo siento, cuando yo deseo adorar. Tu alabanza debe ser en todo tiempo. Las canciones, la adoración no pueden quedar en el pasado, porque hay un pueblo que sabe adorar a Dios. Adoremos al Rey de Reyes, a pesar de lo que la crisis nos haya hecho, las heridas que nos haya causado, el dolor que nos haya traído. Sigue adorando al Rey, a pesar de lo que la crisis te dejó. Quizás en ruina financiera, quizás tu negocio quebró, quizás tu empresa también. Has despedido a todos los empleados. Quizás no tienes por qué adorar a Dios aparentemente, pero sigue adorándolo, porque mientras haya vida hay esperanza, porque mientras haya vida hay una solución. Vamos al ejemplo número 3 en esta noche. Daniel, capítulo 1, versículo 6. El libro de Daniel, capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer el 6 en esta noche. Dice, entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, el 7, y a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. El 8 dice, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Daniel y sus amigos estaban en un lugar desconocido, en una tierra extraña, exiliados, jóvenes, pero habían decidido en su corazón no contaminarse. Tenían las mismas circunstancias de todos los exiliados, con excepción de que estaban en el palacio y podían comer de lo que se servía el rey y del vino del rey. Aparentemente eso era un lujo. Aparentemente eso era algo bueno, pero Daniel lo veía diferente. Veía aquello como contaminarse. En medio de la crisis no puedes contaminar. Revela el carácter de Daniel. Revela el corazón de Daniel y sus amigos. A pesar de que podían disfrutar del mismo banquete, habían decidido no contaminarse en medio del exilio. Y no solo con la comida del rey y el vino del rey. Usted conoce la historia de Daniel. Tampoco con los dioses de aquel pueblo de Babilonia. Fueron íntegros en su totalidad. En medio de una crisis, nuestra integridad está en juego. En medio de una crisis, usted y yo corremos peligro. Pero ¿qué es lo que hacía sostener a Daniel esta decisión? Que en medio de una crisis de lo mejor, salga lo mejor de él. ¿Recuerdan? Oraba de mañana, de tarde y de noche. Daniel era un joven de oración. Cuando la crisis te aprieta, te asfixia, quiere traer tristeza, quiere traer contaminación, quiere traer pecado a tu vida, vas a tener que doblar tu oración. Vas a tener que doblar tu adoración. Vas a tener que buscar el rostro de Dios con más ímpetu. Vas a tener que servirle con más fuerza.
Vas a tener que acelerar tus proyectos y tus planes en Dios. No dejes que esos sueños mueran. No permitas que la crisis te robe. Al contrario, que la crisis te enseñe que en lo que tienes en tu corazón, en lo profundo de tu ser, es un amor eterno a Dios. Es difícil manejar situaciones que nos presentan en la vida. Eso es normal. Pero usted y yo tenemos una ventaja, por decirlo así. Tenemos a Dios. Y esas situaciones difíciles la podemos convertir en oportunidades. Esas situaciones difíciles, esa crisis, la podemos convertir en grandes oportunidades. Si el impío en medio de esta crisis está levantando proyectos, planes, están haciendo hasta reales sus sueños, los impíos, cuánto más el pueblo de Dios en medio de la crisis levanta tu proyecto, levanta tu sueño, pero sobre todo, examina lo que revela la crisis. Examina lo que revela tu carácter. Cómo hemos reaccionado ante situaciones difíciles. Cómo reaccionamos ante situaciones terribles. Ese es tu carácter y el mío. Cada uno hemos tenido crisis. Y gracias a Dios hemos vencido. Esta no va a ser la diferencia. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Apliquemos esa palabra. Creamos en esa palabra. No solo recitemos esa palabra. Hemos visto el ejemplo de Abraham, hemos visto el ejemplo del Salmo 137, los exiliados en Babilonia. Hemos visto el ejemplo de Daniel, también un exiliado en Babilonia. Su reacción fue diferente porque su carácter era diferente. Se va a revelar como en aquellos rollos de cámaras tradicionales, en medio de la crisis, tu carácter, su carácter y el mío. Daniel es un ejemplo de tremendas cosas que pasó, devastadoras tragedias en su vida, pero ninguna de esas tragedias, ni el exilio, ni las pruebas que pasó en el palacio, ni todo lo que pasó con las leyes y el edicto, nada de eso permitió que lo alejara de una vida dedicada a Dios. No permitas que ninguna crisis te aleje de una vida dedicada a Dios, de una vida devocional a Dios, de una vida que usted y yo ya hemos decidido dársela al Rey de Reyes. Si su fe, si su creencia ha estado débil en estos días por medio de la crisis, de lo que se ha vivido, si usted ha visto que en su carácter lo que se ha revelado ha sido angustia, dolor, miedo, incredulidad, si ha renegado, si ahora mismo quizás está pensando, ¿y ahora qué hago? Me botaron del trabajo, me han reducido el sueldo, estoy desempleado, ¿qué hago? Quiero decirle esta noche que hay un Dios que ya sabe aquello, que sabe lo que nos acontece. Solo está esperando a alguien que en medio de la crisis aprenda a adorar. Coge tu arpa y adora a Dios. Que en medio de la crisis aprenda a orar. Una oración como la de Daniel, dedicada a Dios. Dedicada a Dios. Y cuando eso suceda, Dios va a comenzar a hacer los milagros que Él hace y lo va a sorprender a usted y a mí. Dios ha sido bueno. Y si en medio de la crisis lo que se ha revelado no ha sido de nuestro agrado, tranquilos. No somos perfectos.
Estamos en el proceso. Somos hombres y mujeres que anhelan a Dios, aman a Dios, pero no somos perfectos. Y si algo se ha revelado en su corazón que no le agrada a Dios, entonces ahora es momento de cambiarlo, pero no en su fuerza. No es el que más grita. No es el que más alza la voz, el que tiene carácter. No es el que en un momento ciñe su rostro. No, no, no. Es el que sabe actuar en situaciones desfavorables, en situaciones de crisis. Aprendamos a confiar en Dios completamente, aún en situaciones adversas. Yo lo invito en esta noche, queridos hermanos, iglesia, amigos que están aquí conectados, a orar, a orarle a Dios en esta noche. Sinceramente, allí, en el lugar donde usted está, incline su rostro, rinda su corazón a Dios. Vamos a pedirle perdón a Dios, porque esta crisis lo que ha hecho es revelar el carácter de muchos de nosotros y quizás no encontramos lo que pensábamos, encontramos cosas incorrectas, encontramos cosas indebidas, quizás orgullo, quizás vanagloria. ¿Qué es lo que encontró en su corazón? ¿Qué es lo que reveló esta crisis? Es importante decirle a Dios esta noche: Señor, ore conmigo allí. Y dígale: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Señor, yo me arrepiento de mi maldad. Señor, de lo que se reveló en medio de esta crisis, en estos meses de aislamiento. Padre, ¿cómo fue nuestro entorno? ¿Cómo fue, Señor, mi trato con mi familia? ¿Cómo fue mi trato, Señor, aún con las personas que me han hecho daño? ¿Cómo ha sido mi trato, Señor Padre eterno, con mis empleadores, con mis empleados? ¿Cómo ha sido mi trato, Señor Padre eterno, con los demás? ¿Qué es lo que reveló esta crisis, Padre? Señor, perdóname si lo que se reveló allí, Padre, fue desagradable para tus ojos. Perdóname, Señor, en esta noche. Padre, límpiame con tu sangre, lávame con tu sangre, Padre, porque yo quiero llevar una vida dedicada a Dios, dedicada al Señor. Padre eterno, te doy gracias por seguir formando mi carácter en medio de la crisis. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Ha sido un privilegio poder compartir este mensaje en esta noche. Gracias a los hermanos que pudieron conectarse. Gracias a los que nos han acompañado en esta conexión. Dios mediante estaremos pues avanzando, siguiendo en el caminar del Señor. Así que adelante en Dios. Le dejamos este mensaje también allí para que usted siga pues estudiando la palabra, siga leyendo la palabra y que el Señor haya hablado a su vida en esta noche. Dios me los bendiga, me los guarde. Bendiciones en Cristo Jesús. Amén.